Mañana, por concedernos reunirnos en tu nombre para aprender de ti, para poder aterrizar toda la doctrina, toda la teología en nuestro diario vivir. Necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu. Necesitamos tu continua dirección en todo lo que hacemos. Necesitamos no solo conocerte de oídas, sino conocerte verdaderamente. Queremos cambiar nuestra manera de vivir, pero no con cambios superficiales, sino con cambios que broten de un corazón completamente transformado. Mi Señor y mi Dios, glorifícate esta mañana en todo lo que hablaremos. Y te pido que me tomes como tu siervo, para que hoy tu nombre sea glorificado, para que hoy tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y aplique todas las verdades que serán estudiadas. Muchas gracias por las personas que se encuentran en este momento y muchas gracias por las que vendrán. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Mis hermanos, la serie que iniciamos en esta escuela dominical la hemos denominado, tal y como el nombre del libro lo presenta, Cambios Profundos. Y tengo que ser muy honesto. La base de nuestro estudio está orientado por un libro que se llama Cambios Profundos del pastor Tranchini. Es un pastor argentino de identidad bautista reformada también, con una muy buena teología práctica. Y aunque nosotros vamos a estar complementando el estudio con algunos elementos que creemos son necesarios para enriquecer, en gran medida va a estar gobernado por este material. Y tenemos que partir de una realidad. El cristianismo no es la única cosmovisión religiosa que anima a sus fieles a cambiar su manera de vivir. Creo que de alguna forma todas las religiones no solo lo promueven, lo persiguen. Tener cambios de conducta, ayudar a las personas a que su comportamiento sea mejor. Pero ¿qué define qué es mejor? Tiene que haber una verdad absoluta que regule esos cambios. Porque cada movimiento, cada filosofía, cada religión puede establecer unos estándares de cambio que pueden ser diferentes a otros. Y entonces, ¿quién tiene la razón? La nueva era promueve estándares de conducta morales valiosos. Los testigos de Jehová tienen estándares morales de comportamiento bastante respetables. Los mormones, todas las religiones tienen estándares de conducta respetables. Pero ¿y cuáles son los cambios? ¿Quién define qué es correcto y qué no? Para eso tenemos que establecer nuestro primer presupuesto teológico. Y es que todo cambio de conducta o todo estándar moral que buscamos establecer no puede estar definido por los hombres, sino por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios nuestro documento rector, nuestra guía para entender qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos y a quién queremos parecernos. Esto entonces inmediatamente empieza a generar una distancia con los demás movimientos religiosos, porque la mayoría de movimientos religiosos promueven el cambio de conducta por esfuerzos humanos y un medio para ser salvo. El cristianismo es la única cosmovisión de fe que enseña que los cambios de comportamiento no salvan a nadie, pero todo el que ha sido salvado tiene una transformación en su manera de comportarse, en su manera de vivir. Para las demás religiones, el cambio de comportamiento es la meta para agradar a Dios. Para el cristianismo es la consecuencia de tener una relación con Dios. Y en este estudio nos vamos a dar cuenta que muchas personas pueden cambiar su comportamiento y estar completamente muertas.
espiritualmente hablando. Así que la pregunta con la que queremos iniciar este tiempo de reflexión es, ¿cuál ha sido la causa real de los cambios que hoy existen en mi vida? ¿Cuál ha sido la razón de mis cambios? Porque podemos darnos cuenta que pueden haber cambios positivos, pero completamente desagradables a los ojos de Dios. Entonces, Dios es quien define lo bueno y lo malo. ¿A través de qué? De su palabra. Y es ella la que define la forma de vivir que debemos buscar. ¿Cómo funciona entonces la obediencia en el ser humano? Por diseño, por propósito divino, el ser humano fue creado con la capacidad de obedecer o desobedecer. ¿Recuerdan el latín? Posse peccare, posse no peccare. El hombre puede pecar o no puede pecar. Así fue creado desde el inicio. Y esto implica que tenía una capacidad para obedecer a Dios. Pero, ¿cuáles son los deseos por los que yo me esfuerzo en obedecer? Y esta es la pregunta con la que vamos a iniciar este estudio. ¿Por qué obedezco? ¿Qué me mueve a obedecer? ¿Por qué leo la Biblia? ¿O por qué no la leo? ¿Por qué intento hablarle a mis amigos de Jesús o por qué no lo hago? ¿Por qué sirvo a otros o por qué me cuesta servir? ¿Por qué le soy fiel a mi cónyuge o por qué no lo soy fiel? ¿Por qué amo el matrimonio o por qué no quiero saber nada del matrimonio? ¿Por qué le pago lo justo a mis empleados? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué comparto con generosidad de mis bienes? ¿Por qué no lo hago? Estas preguntas enmarcan un aspecto de la vida cristiana y es que la obediencia. El autor presenta una situación bastante particular. Es el día domingo. Una mujer está muy interesada en dirigirse a la iglesia, quiere llegar a tiempo, temprano, en el momento indicado, pero se ha propuesto algo en su corazón al salir de casa. No voy a ofrendar hoy y no voy a dar nada en la iglesia. Resuelta, decidida. Llega a la iglesia, empieza la reunión, empieza el momento de las ofrendas y con sorpresa nota que el que va a recoger las ofrendas es su líder directo. Es la persona que la pastorea y la discipula. En ese momento ella dice, no puedo hacerlo. Es mi líder, voy a dar, y busca desesperadamente unas cuantas monedas de su bolsillo y las echa para que su líder vea que ella sí ofrenda. ¿Esta mujer obedeció el mandato de Dios de ofrendar? De manera externa, sí, dio muy bien, pero de manera interna, no. O sea que la obediencia no solo requiere una acción externa, sino también una acción interna. Mis hermanos, muchas personas pueden cambiar de manera superficial sin que su corazón sea transformado y por una motivación equivocada. Entonces esta mujer con eso que mostraba, que su amor por ofrendar era su amor a Dios o la aprobación de los hombres. Miren qué fácilmente puede uno terminar haciendo cosas que Dios pide, pero haciéndolas por la motivación equivocada. Esto es lo que vamos a empezar a evaluar en nuestro ciclo de estudio. Debemos examinar nuestras motivaciones y nuestros deseos más profundos, pues esto nos ayuda a darnos cuenta que a veces lo que parece bueno en muchas ocasiones a nuestros ojos no lo es, pero lo que a veces nos parece malo a nuestros ojos tampoco lo es. ¿Qué sería para esta mujer mostrar verdadero amor a Dios?
Pues lo primero, desarrollar una convicción bíblica de por qué dar, ¿cierto? Que debe entender que nosotros damos no para que las personas vean, sino porque amamos a Dios. Pero si la resolución de ese día de ella era no dar, ¿estaba obligada ese día a hacerlo? No, no estaba obligada a hacerlo. Y si amar a Dios sencillamente, ¿cuál es la conclusión a la que hubiera llegado, Señor? Tú sabes mi determinación en este día y te amo, y mi amor a ti no depende de que los hombres piensen sobre mí algo, si ofrendo o no ofrendo, porque mi ofrenda es para complacerte a ti, no para que los líderes sepan que yo ofrendo. Eso es amar a Dios. Y hoy no lo voy a hacer porque tú sabes la razón por la que hoy he tomado esta determinación, y menos voy a hacerlo simplemente para querer complacer a un hombre. Así que no dudo de lo que tú piensas de mí, de lo que tú sabes de mí y la razón por la que hoy he determinado no hacerlo. Esa es la madurez que necesitamos empezar a construir en nuestro caminar cristiano. Asegurarnos de que nuestros cambios sean por las motivaciones correctas y por la consecuencia de nuestra comunión con Dios, no por meros esfuerzos humanos, porque todo cambio que nace de un mero esfuerzo humano, tarde o temprano se viene abajo. Pensemos en este otro ejemplo. Un joven, cuenta el autor, con una vida inmoral muy significativa. Todos los fines de semana buscaba encontrar reconocimiento al estar con diferentes mujeres, una vida de placer, una vida de reconocimiento, una vida de influencia. Pues este joven llega a la iglesia, empieza a conocer de Jesús, empieza a cambiar su manera de vivir, empieza a tener cambios tan significativos que ven en este joven un buen prospecto para ser un misionero por los cambios rápidos que ha tenido, y rápidamente empieza a ganar el reconocimiento de las personas de la iglesia, el amor de la iglesia, porque es un joven muy destancado, y este joven entonces empieza a ganarse el reconocimiento de la gente y empieza a querer servir cada vez más al ver que la gente lo reconoce, al ver que la gente lo aprueba, al ver que ahora tiene fama y le ofrecen hacerse misionero y dejar todo, y él no duda porque eso le va a traer un mayor amor de las personas, un mayor reconocimiento. Muchas más personas van a decir: qué joven tan abnegado, cómo cambió su manera de vivir y ha dejado todo para servir a las misiones. Pero ¿hubo un cambio profundo en su vida? Externo, sí, porque ahora no está los fines de semana buscando mujeres. Ahora ha encontrado en la iglesia otra forma de gratificarse a sí mismo. Antes lo hacía a través de mujeres, ahora lo hace a través del servicio a Dios. Qué temible esto. Porque podemos tener muchas personas sirviendo a Dios no por amor a Dios, sino por los beneficios que le produce ese servicio a Dios. Por la fama, el reconocimiento, el prestigio. ¿Qué es lo que te está motivando a ti a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que te motiva a ser fiel a la iglesia local de la cual haces parte? Veamos la primera imagen que va a ilustrar nuestro estudio. Carlitos o César, no sé si la tengamos por ahí a la mano. Mientras ellos la van buscando, quiero ilustrar algo puntual. Este ejemplo lo he utilizado en algunos escenarios, algunos lo conocen, para ver las motivaciones superficiales por las que a veces podemos servir. Y hay casos en los que uno se encuentra con personas, por ejemplo, que eran delincuentes. Y hoy uno se los encuentra y dicen: yo ya no robo, jamás lo volveré a hacer. Ya aprendí la lección. Cuéntame, ¿cuál es tu lección? No, una cárcel es muy difícil. Yo a la cárcel no quiero volver. Voy a portarme bien porque a la cárcel no quiero ir. ¿Cambió su conducta? Sí, ya no roba, pero ¿lo está haciendo para glorificar a Dios? No, lo está haciendo por miedo a la cárcel. Y son dos cosas muy diferentes.
Lo que glorifica a Dios es que todo lo que hacemos sea por Él y para Él. Muchas personas son muy buenas en la evangelización. Y yo predico y donde voy hablo. ¿Pero por qué? ¿Por gratitud al Señor o porque necesitas que todo el mundo sepa que tú hablas y vas a todos los lugares para que muchos crean? ¿Qué te motiva? ¿Ganar reconocimiento o realmente agradar a Dios? Entonces, esto es un iceberg. ¿Saben qué es un iceberg? El Titanic, tienen muy mala fama, ¿cierto? Hunden barcos muy grandes, pero son un buen reflejo de cómo funciona nuestra parte inmaterial. Recuerden que nosotros como iglesia consideramos que el ser está compuesto por una parte material y una parte inmaterial, ¿cierto? Y en esa parte inmaterial está la mente, la voluntad, las emociones. Y esta punta del iceberg es lo que es visible en nuestro diario vivir. ¿Y eso que es visible son qué? Las acciones. ¿Yo qué puedo ver de las personas? Las acciones, ¿cierto? Pero las acciones son tan solo una puntica visible de lo que verdaderamente hay en mi corazón. Las motivaciones. Las motivaciones son la parte invisible de mi caminar cristiano. Y es ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Son mis motivaciones, parte invisible. Y lo que hago es lo visible, mis acciones. ¿Y esta parte quién la conoce? Muy bien, vamos a Jeremías 17:9, por favor, una voz amable que lo lea. Jeremías 17:9. ¿Alguien ya lo encontró? Muy bien, Jorgito. Muy bien, ha vuelto ahí, no se me siente todavía que sigue el siguiente. ¿Qué nos dice ese texto para que nunca lo olviden? Porque nada hay más engañoso que Satanás. Ah, el corazón. ¿Seguro no dice Satanás? Pero no es Satanás pues el que se la pasa haciendo que una persona adultere, el que hace... Ah, no, no, no. O sea, ese enemigo existe, sí, pero hay alguien más engañoso que Satanás en nuestra propia vida. Y es que el corazón, y ese es un mal con el que lidia todo creyente. En este lado de la eternidad nunca va a haber un solo momento en este lado de la eternidad en el que no estemos peleando con los engaños de nuestro propio corazón. En este lado de la eternidad nunca va a acabar esta tensión. Y el día que tú pienses que se acabó es porque ya cediste a los engaños de tu corazón. Porque no hay un solo día en que no estemos obligados a examinar que nuestras motivaciones correspondan a la Escritura. Porque llega un momento en nuestra vida donde sencillamente es que yo sí tengo la razón, él está equivocado. Hermanos, nosotros siempre debemos estar prestos a concluir que yo puedo estar equivocado, porque engañoso es mi corazón y solo quien puede conocerlo. Sigamos leyendo, mi hermano. Muchas gracias, Jorgito. Entonces, tenemos que ser honestos. ¿Conozco mi corazón? ¿Quién lo conoce? Solo hay una cosa que nosotros conocemos de nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Eso todos lo sabemos. Y tú estás pensando algo diferente a eso, perdóname mandarte molesto a la... Tú no eres bueno. Es que yo no mato, es que yo no robo, eso es muy bonito, pero eso no hace que tu corazón sea bueno a los ojos de Dios. Es engañoso y solo Dios lo conoce.
solo Dios lo escudriña. Entonces, hay una realidad, pero hay una esperanza. Es que aunque nuestro corazón es engañoso, aunque tiene una inclinación al mal, ¿cuál es la esperanza? Que Dios lo escudriña, que Dios lo conoce y Dios es quien nos ayuda mediante la operación del Espíritu Santo a lidiar con nuestro corazón. ¿Y eso cuánto va a durar? Bienvenidos al estudio de cambios profundos que va a durar. No vamos a terminar de cambiar. No vamos a terminar de madurar. Por eso, si a usted lo invitan a un curso de cómo lograr la santificación perfecta en 3 semanas, por favor, no pierda la plata. Porque ya le están diciendo mentiras en el título. En 3 semanas nadie va a aprender a tener una santidad perfecta, porque ¿sabe cuánto nos va a tomar aprenderlo? Toda la vida. No hay un solo día que no estamos aprendiendo más acerca de una vida de santidad. No hay un solo día en el que el Señor no nos permita ver un poquito más de ese iceberg de cosas que no habíamos visto y que creíamos que no estaban. En una ocasión tuvimos 2 experiencias bien significativas en los procesos de consejería de la iglesia. Uno de ellos, para ese tiempo, tenía que ver con un joven que empezó así, que se estaba guardando para su esposa. Fue: pastor, esa no es mi lucha. Usted puede preocuparse de que yo lo engañe, lo robe, hasta lo mande a matar, pero yo caer en fornicación jamás. Usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo, ¿cierto? Es propio de nuestro. La responsabilidad es, mi hermano, el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Y no hay una mayor evidencia de que estás en peligro por lo que acabas de decir. Porque piensas que eres fuerte en un área donde la Escritura dice que el hombre no es fuerte, a menos que seas un célibe de forma sobrenatural por Dios. Y permíteme sacarte de este problema. ¿Ves esa plantica? Sí. ¿Ves esa mujer? Sí. ¿Sientes lo mismo por los dos? No, no eres célibe. No eres célibe. ¿Te gustan las mujeres? Por supuesto. No eres célibe. ¿Quieres casarte? Claro que sí. No eres célibe. Cuídate. Eso causó molestia porque él asumió que eso era un acto de irrespeto a su madurez cristiana y a su pureza sexual y decidió no seguir congregándose. A los 2 meses nos encontramos nuevamente para darme una noticia. La que todavía no era su amiga, porque no alcanzaron ni a ser novios, estaba en embarazo. ¿Y esto qué nos muestra? La facilidad con la que nos podemos engañar. El martes en el estudio de doctrinas fundamentales le enseñaba a las personas un hombre que militaba en el narcotráfico, y esto fue una situación real. Escucha una de esas cruzadas que hacen en las calles y el pastor se acerca y le predica a este hombre y le pregunta: ¿tú qué haces? Y él le dice: soy narcotraficante. Dice: ok, quiero proponerte algo. Si tú dejas eso y buscas a Dios, Dios te da el 100% de todo lo que hagas. Seguir a Dios es más rentable que el narcotráfico. Este hombre hizo cuentas, dijo: y al 100%, esto es más rentable que exportar drogas. Perfecto, voy a salirme. El hombre decide dejar el narcotráfico, decide empezar a congregarse en la iglesia, decide empezar a servir en la iglesia. Pero ¿saben qué pasó? Su situación económica no mejoró. Después de vivir en lujos, en opulencia, respeto, fama y poder, estaba reducido a una habitación que ni siquiera él mismo tenía para pagar, sino que sus amigos tenían que ayudársela a pagar. Y cuando lo conocimos, su expresión es: Dios es un mentiroso, porque yo cambié toda mi vida, me aparté de todo lo malo y me prometieron que Él me iba a dar 100 veces más de lo que tenía. ¿Cambió? Sí, cambió. ¿Se apartó del mal que hacía? Sí, pero en lo externo. Porque al fin lo que él estaba buscando era más dinero.
O sea, su avaricia estuvo presente. Estaba buscando una mejor posición, solo que ahora lícita. Pero nunca fue Dios. Entonces, en el contexto de la fe, pueden haber muchas personas que han cambiado muchas cosas en su vida y aún no son salvos. Y piensan que lo son. Porque es que usted no me conoció antes. Es que yo antes mataba. Yo antes robaba. Yo ahora no le hago mal a nadie. Y si no conoces a Dios y no estás unido a Él mediante la fe, todo cambio conductual es un trapo de inmundicia a la luz de Dios. Me voy haciendo entender hasta acá, mis hermanos. Este estudio va a estar acompañado de muchas ilustraciones prácticas, situaciones cotidianas, con el ánimo de que podamos aterrizar muy bien la teología, porque me he dado cuenta que a veces podemos tener comprensiones claras de quién es Dios y no administrar bien eso en nuestro diario vivir. Claro que Dios quiere que seamos santos, pero ¿cuál es la santidad que Él pide? ¿Cuál es la santidad que Él produce? Recuerden que este espacio es interactivo, pueden preguntar, pueden levantar su mano, no hay ningún problema. Entonces, si ustedes van a ser parte de este estudio, yo quiero animarlos a que tengan una sincera oración y es: Señor, déjame ver cuáles son las motivaciones por las que yo he cambiado mi manera de vivir. Quiero identificar cuáles son mis motivaciones y deseo que éstas sean agradables a ti. Acompáñenme a Mateo 6, capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, versículo 1. ¿Ya lo encontraron todos? Todavía lo estamos buscando. Tómese su tiempo, el que considere necesario. Mateo 6, versículo 1. ¿Lo tienen todos? Necesito que todos lo lean conmigo, ¿sí? Preferiblemente en su Biblia de papel, si no en su dispositivo electrónico en modo avión para que las bolitas pip, pip, no lo distraigan y pueda estar concentrado en la clase. Sé que buscar un versículo y la tentación de ver un mensaje de WhatsApp que acabó de llegar es una atención bien difícil cada domingo para muchos. Entonces si usa un dispositivo electrónico, asegúrese de que lo tiene de manera que no lo vaya a distraer y termine leyendo mensajes de su WhatsApp en lugar de estar concentrado en la predicación. Pero eso no pasa acá, eso pasa en otros lugares. Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Ustedes ya habían leído esto? Espero que sí. No, yo empecé mi lectura de toda la Biblia hace 6 años, pero ya estoy terminando Génesis. La idea es que leamos toda la escritura, ¿cierto? Y ya haya pasado por Mateo. Capítulo 6, versículo 1. Delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este primer pasaje nos llama a que nos guardemos ¿de qué? ¿De hacer cosas malas? No, de hacer cosas buenas. Acá no está hablando, cuídense de hacer cosas malas. No. Este capítulo está hablando, cuídense de hacer cosas que son muy buenas, que son agradables al ojo humano, que Dios las pide, pero cuídense de hacerlas para los hombres, para ser vistos por los hombres. Porque si esta es la motivación, satisfacer a los hombres, ser visto por los hombres, no recibiremos la recompensa de ¿quién? O sea, esto no será agradable a Dios. ¿Y saben cuándo uno nota que está haciendo las cosas para los hombres y no para Dios? Les voy a dar un ejemplo que muy seguramente ha salido de la boca de algunos, al menos de la mía, sí. Tal vez ustedes no han lidiado con eso. Señor, tanto esfuerzo para cambiar eso. ¿Y dónde está la recompensa de ese cambio? Pero si he hecho lo que me pides, ¿y por qué no recibo lo que necesito? Cuando esas palabras han salido de nuestra boca, significa
que nosotros estamos haciendo las cosas no por Dios y para Dios, sino para nosotros mismos. Porque Señor, yo cambié para que me ayudes a que me vaya bien mi matrimonio. ¿Y por qué no has salvado mi matrimonio? Señor, yo cambié y empecé a hacer lo que tú me dices para que mi empresa saliera de la quiebra y no me ayudaste y me quebré y lo perdí todo. ¿Qué evoca ese reclamo? El cambio no fue para Dios. Era por amor a mí que cambié para lograr que Dios hiciera lo que yo quería. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que están funcionando así? Y mis hermanos, yo no les estoy preguntando si tenemos este problema. Les estoy diciendo necesitamos detectar dónde lo tenemos todos. Piensa en aquellas áreas donde tú dices, yo no lidio con eso, eso no me pasa a mí, ese no es mi problema. Esa afirmación, ¿sabes qué te está diciendo? Estás ciego en un área de tu vida, porque todos batallamos en todas las áreas de nuestra vida en una medida diferente. Pero cuando tú piensas que hay un área en la que no tienes que trabajar porque está muy bien, la conclusión inmediata es todo lo contrario. Estás muy mal porque estás confiando en tu propia sabiduría y en tus propias fuerzas. ¿Dónde estamos haciendo cosas lícitas que Dios pide de nosotros, pero que no las estamos haciendo por Él, sino por nuestro propio bien? Hermanos, y para esto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque si nos vamos a examinar según nuestras propias justicias, ¿saben qué va a terminar pasando al final del examen? Yo soy muy bueno. Yo no había visto cómo he crecido en mi vida cristiana. Mis hermanos, todos tenemos un área que está siendo transformada por una motivación equivocada, sin excepción. Y continuamente en nuestro caminar con Dios tenemos que volver a examinarlas todas. Porque puede que en un momento no hayan estado motivadas por mí, pero en algún momento del camino sí. ¿Y quién puede ayudarnos en esto? El Espíritu Santo. Esto no es una tarea propia. ¿Qué más dice el versículo? Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este no es un tratado de cómo debemos diezmar o ofrendar, no. Este capítulo tiene una intención: llamar a los hombres a través de varios aspectos que va a mostrar a que lo que hagamos, no lo hagamos para que los hombres nos vean, sino ¿para qué? Para gloria de Dios. Porque cuando hacemos esto, ¿cuál es el título que debemos recibir? Porque esas palabras no nos gusta decirlas. Si hubiera dicho, y el Señor dice, vamos a hacer cabeza y no cola, repitan todos, ¡sí, amén! Dice que si yo hago eso soy un... ¡Ah! Duele cuando reconocemos ese es el título. Hipocresía, no es otro título. Así que la hipocresía no es aquel acto el que me esfuerzo a hacer algo que no quiero por amor a Dios. Hipocresía es cuando yo hago algo que Dios ordena para recibir un bien propio. Eso es la hipocresía bíblica. ¿Noto bien? Es que hay personas que es que yo no voy a cambiar eso porque no me nace. Y hasta que no me nazca no lo voy a hacer. Eso suena tan romántico. Pero cuando yo entiendo lo que Cristo hizo en la cruz por mí, Señor, yo quiero cambiar todo aquello que te desagrade, así mi carne no quiere hacerlo y lo quiero hacer para tu gloria. Eso no es hipocresía,
Eso es mortificar el pecado. Hipocresía es, voy a hacer lo que tú pides para que los hombres vean cuán bueno soy. Voy a hacer lo que tú pides para recibir un beneficio. Eso es un cambio. Hipócrita. ¿Has sido hipócrita alguna vez? No me respondes. Solo piénsalo. ¿Qué más dice el texto? Luego pasa a la oración. ¿Dios nos llama a dar generosamente? Sí, pero nos enseña la motivación correcta. ¿Cuál? Hacerlo para Él y en secreto. Y cuando ores, Dios nos manda a orar. Solo cuando querramos, porque si oro cuando no quiero, soy un hipócrita. Yo debo orar en todo tiempo, cuando quiero y no quiero. Y cuando lo hagamos, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman orar. Uy, no lo había vuelto a ver. Llevo 3 días encerrado en mi casa orando. Con la ventana abierta para que todos vean. Y gimiendo bien fuerte para que mi familia esté desesperada. Piense cuán íntima es mi comunión con Dios. Porque hay gente que piensa que entre más gime, más Dios lo escucha, como si a Dios le gustaran más los gemidos indecibles que un corazón humillado y sincero que le dice: Señor, estoy destrozado. Y cuando ores entonces, por favor, no lo hagas como los hipócritas que están en las esquinas, en las calles, buscando ser ¿qué? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en lo público. Entonces, ¿debemos orar? Sí. Es una obra. O sea, lo que hago muestra que amo a Dios. Pero ¿cuál es la motivación pecaminosa que puede haber en la oración? Estar utilizando la oración para que me vean. Es que yo sí oro mucho. Es que yo sí me quebranto. Hermanos, hacer cosas buenas no siempre significa que las estamos haciendo con las motivaciones correctas. Porque esto busca traer ¿qué? Gloria de los hombres. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oréis así, y da el ejemplo del Padre nuestro. Versículo 16, y con este ejemplo terminamos esta sección. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. O sea, el capítulo trae una sola línea de pensamiento. No está hablando de tips para ayunar, tips para ofrendar, tips para la oración. No. Está diciendo hay 2 formas de vivir la vida cristiana. Hacer lo que Dios pide para ganar un beneficio entre los hombres y por amor a mí mismo, o para la gloria de Dios y su nombre. Lo uno es agradable a Él, lo otro nos confiere un gran título. Grandes ya menos participaron de esa importante afirmación. Nos hace hipócritas con mayúscula y negrilla sostenida. Entonces, el ayuno tiene un propósito: hacerse en privado. Carlitos, ¿me muestras la siguiente imagen, por favor? Pasemos. Recordemos entonces, una cosa es lo que hago y otra cosa es por qué lo hago. Siguiente diapositiva. Gracias. Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué debemos empezar a buscar? ¿Qué motivaciones guían mis acciones espirituales? ¿Motivaciones superficiales?
Es cuando estoy buscando aprobación, reconocimiento, ser aceptado. Es que necesito ajuiciarme para poder ser miembro de la iglesia. Necesito ajuiciarme para poder servir. No, quiero ser santo porque Dios es santo y lo amo con todas mis fuerzas. Versus motivaciones profundas, buscando que todo lo que hago apunte a la gloria de Dios, a que Él sea honrado, a que Él sea exaltado y a que Él sea glorificado. Siguiente diapositiva, por favor. No, la siguiente la veremos en la próxima clase. Mis hermanos, ¿alguna pregunta hasta acá? Héctor. Sí, señor. Mi hermano, lo que tú acabas de decir es excelente. El moralismo es la idea, en términos prácticos, de tener vidas honorables en todos los frentes, conductas dignas de admiración. Ser buenos esposos, ser buenos padres, ser buenos hijos, ser buenos jefes, ser buenos empleados. ¿Eso es moralmente bueno? Pero el moralismo me hace pensar que eso es suficiente. Que con que yo sea una buena persona merezco el cielo. El problema del moralismo es que le hace pensar a las personas que la salvación es por buenas conductas y no por la fe. Tú puedes haber cambiado hace 20 años, no haberte vuelto a emborrachar, haber dejado el adulterio, haber dejado la fornicación, haber dejado las malas palabras y aún no ser salvo. Porque la salvación no es por moral, es por fe en Jesús. Y otra faceta del moralismo que puede estar presente aún entre los cristianos es que el creyente termina colocando su confianza en su buena manera de vivir y no en el sacrificio perfecto de Cristo. O sea que puede haber moralismo en el incrédulo que lo lleva a condenación, pero puede haber moralismo en el creyente que lo lleva a desagradar a Dios y poner en tropiezo su santificación. Y generalmente los moralistas que dicen tener fe suelen ser muy religiosos y muy arrogantes porque intentan imponer en otros una manera de vivir que ni ellos viven y que brota del resultado de una relación con el Espíritu Santo por amor al Padre, gracias al Hijo, acompañado de un diligente esfuerzo por usar todos los medios de gracia. ¿Me hago entender con eso? Responde a la pregunta, mi hermano. Conciencia, ¿cómo interactúa? Esa es una buena pregunta. Tanto en el incrédulo como en el creyente hay conciencia, ¿cierto? La conciencia en el incrédulo, a medida que empieza a fallar y errar en su conducta, sea en la dirección derecha o en la dirección izquierda, su conciencia cada vez se endurece más. Es que algunos piensan que la conciencia solo se endurece por practicar pecados escandalosos, robar, matar, adulterar. Entonces yo esas cosas no las practico. Pero resulta que la conciencia del incrédulo también puede endurecerse por confiar en sí mismo, por amor propio. No es un pecado escandaloso ni visible, pero su conciencia se está endureciendo y cada vez va a responder menos a lo que Dios demanda. Pero en el creyente sucede lo mismo. Cuando nosotros nos apartamos de lo que Dios dice y empezamos a vivir en nuestras fuerzas, nuestro espíritu, dice la Escritura, se contrista. El Espíritu Santo es contristado y empieza a aumentar en nosotros el deseo de pecar. Entonces, si yo permanezco en una vida de pecado, no solo en adulterio, si yo permanezco en una actitud de orgullo, que no cede a lo que Dios dice, mi conciencia cada vez se va a endurecer más. Mi respuesta ante la instrucción de Dios cada vez va a ser más dura. Y si quieren tener un complemento de esta enseñanza, los invito al culto a las 10:15, porque hoy Jonás nos va a hablar de una conciencia encallecida. Que el Señor los bendiga y disfrutemos este tiempo de comunión, conociéndonos y compartiendo. Amén.